Esta anciana tejedora siempre fue la más orgullosa del valle. Nadie tejía como ella. Nadie guardaba los secretos ancestrales con tanto celo. Se sentía invencible, la dueña eterna de su arte. Hasta que una noche, el destino la hizo caer. Un incendio voraz devoró su cabaña, redujo su telar sagrado a cenizas y ella nunca más volvió a tejer. O al menos, eso fue lo que creyó. Porque aquella noche, cuando todo parecía perdido, no fue el final de su historia. Fue el comienzo de la lección más poderosa de su vida. La verdadera forma de nunca rendirse. Hace mucho tiempo, enclavada entre los picos grises de las montañas andinas, existía una pequeña aldea que vivía al ritmo del viento y de la lana. En esta aldea, donde el aire era tan frío que quemaba los pulmones, y el sol apenas calentaba las piedras, vivía Elara. Elara no era una mujer común. Era la maestra tejedora, la última guardiana del tejido sagrado. Una técnica que, según decían, atrapaba la luz de la luna en los hilos de alpaca. Sus manos, aunque arrugadas por los años, se movían con una velocidad y precisión que hipnotizaban. Sus tejidos no eran simples mantas. Eran mapas del tiempo, historias de sus ancestros, profecías hiladas con tintes naturales que solo ella sabía crear. Su orgullo era tan alto como las montañas que rodeaban la aldea. La gente venía de valles lejanos solo para admirar su trabajo. Le traían ofrendas, la trataban con una reverencia que rozaba el miedo. Y a Elara le gustaba. Sentía que esa admiración era el pago justo por su don. Creía que nada podía detenerla, que su habilidad la hacía intocable, eterna. Los días pasaban y su confianza se transformó en arrogancia. Ya no tejía por el placer de crear, sino por demostrar que nadie podía igualarla. Cuando otras tejedoras le pedían consejo, ella respondía con silencios fríos o frases cortantes. El don no se enseña, se tiene, solía decir, cerrando la puerta de su cabaña. Entre los jóvenes de la aldea estaba Luna, su única nieta. Una muchacha de ojos inquietos y manos torpes, llena de esa rebeldía que tienen los que aún no encuentran su camino. Luna sentía una extraña atracción por el telar de su abuela. A veces, se escondía cerca de la ventana solo para ver cómo aquellos hilos de colores se convertían en magia. Sentía el llamado de la tradición, pero también sentía el rechazo de Elara. Un día, Luna se atrevió. Entró en la cabaña con un puñado de lana áspera. «Abuela, enséñame», le pidió con voz temblorosa. Elara detuvo el telar. El silencio se hizo pesado. La anciana miró las manos de Luna, sucias de tierra y con las uñas mordidas. Luego miró su propio telar, perfecto, limpio, sagrado. «Tú no tienes la paciencia», dijo Elara fríamente. «Tus manos son de viento, no de tierra. Este arte es para almas quietas. Vete a jugar con las cabras». Luna salió corriendo, con lágrimas de rabia quemándole los ojos. No entendía por qué su abuela era tan dura. No entendía por qué guardaba aquel tesoro solo para ella. Elara suspiró y volvió a su trabajo. Pensó que estaba protegiendo el legado. No se daba cuenta, amigos míos, de que al protegerlo tanto, lo estaba condenando a morir con ella. Elara creía que su don la hacía superior. Pero la vida, que siempre tiene formas muy extrañas de enseñarnos humildad, ya estaba preparando su lección. En la aldea vivía también Inés, una anciana que ya no tejía, pero que había visto suficientes inviernos como para entender el corazón humano. Inés era la única que se atrevía a hablarle a Elara sin miedo. Una tarde, mientras el sol teñía las nubes de naranja, Inés se acercó a la cabaña de Elara. La encontró terminando un manto que parecía tener estrellas atrapadas en él. «Es hermoso, Elara», dijo Inés con voz suave. «Tan hermoso que parece que no lo hubieran hecho manos humanas». Elara asintió, aceptando el cumplido como algo obvio. «Es el don», respondió. Inés se sentó en una piedra cercana. El viento frío le movía los cabellos grises. «El don es un regalo, Elara, no una corona. Te veo guardar tus secretos con tanto celo que me pregunto si los estás protegiendo a ellos»,
¿O te estás protegiendo a ti? El ara frunció el ceño. ¿Protegerme de qué? Soy la mejor. Nadie puede hacer lo que yo hago. Inés suspiró. Te proteges de que alguien más lo haga. El orgullo guarda la tradición, el ara, pero también la asfixia. Un hilo que no se comparte, se pudre. Un conocimiento que no se entrega, se muere. El ara se levantó bruscamente. Tú no entiendes, Inés. Esto es sagrado. No puede estar en manos torpes como las de mi nieta. Manos torpes se vuelven hábiles con un buen maestro, replicó Inés. Pero un maestro lleno de orgullo solo enseña soledad. Ten cuidado, el ara. A veces aquello de lo que más orgullosos estamos es la herramienta que usa el destino para rompernos. El ara le dio la espalda. No necesito tus consejos, vieja amiga. El viento no me detiene, me da inspiración. Inés se fue en silencio, sabiendo que las palabras no podían atravesar un muro tan alto. Esa noche, mientras el ara admiraba su obra maestra, los aldeanos se reunían alrededor de las fogatas. Hablaban de ella. Su orgullo es más frío que el hielo de la cumbre, decía uno. Se cree una diosa, susurraba otro. Trató a su nieta como a un perro. Un día la vida le cobrará esa arrogancia. El ara no los escuchaba. En su cabaña, rodeada de sus hilados perfectos, se sentía invencible. No sabía que esa misma noche, el destino tomaría las palabras de Inés y las convertiría en fuego. Esa noche, el viento sopló diferente. No era el viento helado de siempre, sino un viento seco, furioso, que aullaba entre las grietas de las montañas. El ara, cansada después de un día de trabajo impecable, durmió profundamente. Se sentía satisfecha, dueña del mundo. Fue el olor lo que la despertó. Un olor agrio, caliente, que se pegaba en la garganta. Abrió los ojos y vio un resplandor naranja bailando en su ventana. El pánico la heló. Se levantó tropezando. ¡Fuego! El viento había avivado las brasas de su fogón, y una chispa había saltado a una pila de lana seca. En segundos, la cabaña era un infierno. El ara gritó. Intentó salvar el telar, su telar sagrado, el que había pertenecido a su madre y a su abuela. Corrió hacia él, pero las llamas la abrazaron. El calor era insoportable, un monstruo rugiente que devoraba todo. El humo la ahogaba. Pudo sentir el crujido de la madera antigua, la madera que conocía la historia de su familia, partiéndose, rindiéndose. Intentó agarrar el manto que acababa de terminar, aquel que tenía estrellas, pero el fuego se lo arrebató de las manos. La tela se encogió, se volvió negra, desapareció en un suspiro de humo. Los aldeanos llegaron corriendo con baldes de agua, pero era tarde. La cabaña de el ara colapsó en una lluvia de cenizas y brasas. El ara quedó de rodillas en la tierra fría, a salvo del fuego, pero completamente rota por dentro. El impacto fue brutal. Su don, su arte, sus manos, todo se había ido. El silencio cayó. La tormenta de fuego siguió su camino, dejando solo escombros humeantes. Ella quedó allí, temblando, respirando con dificultad. Miró sus manos, vacías, cubiertas de hollín. Las manos que habían creado belleza, ahora solo sentían el frío de la pérdida. La noche la envolvió. El orgullo se convirtió en desesperación. Por primera vez, su arte no le pertenecía. Por primera vez, el suelo se sintió como una prisión. El amanecer llegó lentamente, tiñendo las montañas con un resplandor dorado que parecía una burla. El sol se asomaba, pero para el ara ya no había luz. Seguía de rodillas frente a los restos humeantes de su cabaña. El telar era solo un montón de madera carbonizada. Los hilos de colores, cenizas grises. El viento, que antes era su inspiración, ahora parecía burlarse de ella, levantando pequeños remolinos de lo que había sido su vida. Todo lo que amaba, el tejido, los colores, el respeto de los demás, se había convertido en un recuerdo quemado.
Durante horas intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. No era un dolor físico, era un dolor del alma, una parálisis profunda. Sus manos, aquellas que se movían como arañas sabias, ahora colgaban a sus costados, inútiles, vacías. Intentó imaginar un hilo entre sus dedos, pero solo sentía el vacío. ¿Por qué? Gritó al viento, aunque nadie pudiera responderle. El eco de su voz rebotó entre las montañas y volvió hasta ella, frío, sin sentido. Por primera vez, Elara sintió miedo, no del fuego ni de la noche, sino de sí misma. ¿Quién era ella sin su telar? ¿Quién era sin su don? El día pasó lento. No tenía hambre, no tenía sed. Solo sentía un frío que le calaba los huesos, un frío que venía de adentro. Cuando el sol cayó, la oscuridad la envolvió por completo. Y allí, bajo las estrellas que solía tejer, Elara comprendió lo que era estar atrapada. Las noches se hicieron largas. La llevaron a una cabaña vacía. Le dieron comida que no probó y mantas que no la calentaron. El silencio la hacía pensar. Recordaba sus tejidos, la suavidad de la lana, la emoción de ver un diseño nacer. Todo eso se sentía tan lejano. Era como si la vida le hubiera quitado su razón de existir. Y en ese vacío, comenzó a escuchar algo más. Los murmullos de los aldeanos. Ya no eran susurros de admiración, sino de lástima y, peor aún, de justicia. La crítica social, que antes era silenciosa, ahora se alzaba con crueldad. Una tarde, mientras estaba sentada afuera, mirando las cenizas de su hogar, escuchó a un grupo de mujeres pasar. Sus voces resonaban burlonas, como los graznidos de los cuervos en la historia de referencia. «Miren a la gran tejedora», dijo una riendo. «¿Dónde están tus hilos de oro ahora, Elara? ¿Se los comió el fuego?» Otra añadió. «Dicen que el fuego castigó su orgullo. Guardaba sus secretos tan fuerte que el destino tuvo que quemarlos para liberarlos». Las risas eran como piedras. Elara los observó sin decir nada. Antes, una sola mirada suya habría bastado para silenciarlas. Habría respondido con una frase tan afilada como una aguja que habría hecho temblar el aire. Pero ahora no quedaba fuerza para el orgullo. Solo había silencio. Solo había ceniza. El día siguiente fue más difícil. La humillación era insoportable. Los niños la señalaban. Los adultos desviaban la mirada. Ella, que había sido el pilar de la aldea, ahora era un fantasma, una lección viviente. Se sentía desnuda, expuesta. Su don la había protegido como una armadura, y sin él, era solo una anciana débil. El recuerdo de las palabras de Inés la perseguía. El orgullo asfixia la tradición. Cuánto deseaba haber escuchado esas palabras. Pero era tarde. O eso creía ella. Elara se hundió en la oscuridad. Pasaba los días sentada en una roca, mirando la nada. Las manos que habían creado universos de lana ahora solo temblaban, aferrándose a sus rodillas. El dolor del alma era insoportable. No podía aceptar que su historia tan llena de fuerza terminara así. No entendía por qué la vida, tan generosa en un momento, le había dado la espalda de forma tan cruel. Miró al cielo, cerró los ojos y pensó: tal vez el tejido ya no es para mí. Por un momento, deseó rendirse, dejar que el frío de la montaña la cubriera y el tiempo hiciera lo suyo. Quería desaparecer, volverse ceniza como su telar. Pero algo dentro de ella, un recuerdo lejano, comenzó a brillar. El primer tejido de su vida. Recordó la emoción de pasar la lanzadera por primera vez, el temblor en su pecho, la mezcla de miedo y libertad. Recordó que su abuela no le enseñó con dureza, sino con amor. Recordó la paciencia de aquellas manos viejas sobre las suyas. Y entonces lo entendió. No había nacido para rendirse. No importaba si tenía un telar o no, su naturaleza seguía siendo la misma. Era una tejedora. Y una tejedora, incluso con las manos vacías, sigue siendo un símbolo de creación. Se quedó quieta, dejando que el viento helado lavara sus heridas invisibles.
Por primera vez en mucho tiempo no luchó contra lo que sentía. No maldijo su suerte, solo aceptó el momento. Porque tal vez la vida no la estaba castigando. Tal vez, solo tal vez, la estaba enseñando. Esa noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, Elara levantó la mirada. Y allí, en medio de la oscuridad, hizo una promesa silenciosa. No sé cómo ni cuándo, pero volveré a levantarme. Volveré a tejer. El eco de su promesa se perdió entre las montañas. Nadie la escuchó, excepto el viento. Pero a veces, amigos míos, basta con que la vida te escuche una sola vez para que el destino comience a moverse. Los días siguientes fueron distintos. Elara ya no se quedaba mirando las cenizas. Había algo nuevo en su mirada. Cansancio, sí, pero también calma. El dolor seguía ahí, punzante, pero había dejado de resistirse a él. Y en ese silencio interno, comenzó a escuchar algo que antes ignoraba. La voz de la vida misma. El valle, antes visto como un simple escenario para su talento, empezó a mostrarle sus secretos. El sonido del agua, el crujido de las hojas secas, el color de la tierra después de la lluvia. Era un mundo que siempre había estado allí, pero que su orgullo jamás le había dejado ver. El hambre volvió, pero esta vez, en lugar de aceptar la caridad con vergüenza, Elara decidió intentarlo. Sus manos, aunque temblorosas, aún recordaban. Comenzó a buscar entre la tierra. Juntó ramas secas, buscó raíces comestibles, aprendió a hacer trampas simples para pequeños roedores, algo que no hacía desde niña. Falló la primera vez y la segunda. Pero al tercer día, logró atrapar algo. Comió lentamente, sintiendo el sabor amargo de la tierra y la victoria mezclados. No era el banquete al que estaba acostumbrada, pero era vida. El sol calentaba su cuerpo y el aire seco ayudaba a sanar la quemadura superficial de su brazo. Cada día avanzaba un poco más, aprendiendo a moverse en este nuevo mundo sin su arte. El dolor seguía allí, pero ya no dominaba su mente. Lo había aceptado. Una tarde, vagando sin rumbo, escuchó un sollozo. Un sonido agudo, débil, casi imperceptible, que venía de detrás de unas rocas. Con esfuerzo, se arrastró entre las piedras. Su cuerpo dolía, pero algo en su interior la impulsaba a seguir. Y allí la vio. Era Luna, su nieta. Estaba escondida, llorando de frustración. En sus manos tenía un pedazo de tela vieja, desgarrada, y un hilo áspero. Intentaba remendarla, pero sus puntadas eran torpes, desiguales, y la tela se fruncía. Al ver a su abuela, Luna escondió el tejido, avergonzada. Elara se detuvo. Ambos se observaron sin moverse. En los ojos de Luna, Elara vio su propio reflejo. Miedo, impotencia, rabia contra la vida, y un deseo desesperado de crear. Era la misma mirada que ella había tenido frente a las cenizas. Sin pensarlo, Elara se acercó lentamente. Se sentó junto a Luna en la tierra fría. No dijo nada, solo tomó la tela de las manos de su nieta. Luna tembló, esperando el regaño, la crítica. Pero Elara solo miró el intento fallido. Luego, con sus dedos aún manchados de hollín, deshizo suavemente la costura torcida. «Así no, hija», dijo con una voz que Luna nunca le había escuchado, una voz suave, sin orgullo. «El hilo debe respirar con la tela. No luches contra él, acompáñalo». Luna la miró confundida. ¿Por qué una criatura tan grande, tan orgullosa, ahora le hablaba con tanta ternura? Y Elara tampoco lo entendía del todo. Solo sabía que no podía abandonarla. Sabía que ese tejido roto era su propia alma. Durante los días siguientes, el valle fue testigo de una nueva rutina. Elara ya no vagaba sola. Ahora se sentaba con Luna. Pero no había telar. No había hilos de colores. Tuvieron que empezar de cero. «Si vamos a tejer», dijo Elara, «debemos aprender a escuchar. El tejido no empieza en el telar, empieza en la tierra». Le enseñó a Luna a buscar las fibras correctas,
a sentir la diferencia entre la lana de alpaca joven y la vieja. Le enseñó a caminar por las montañas y encontrar las raíces, las flores y los musgos que daban color. Durante semanas no tocaron un solo hilo, solo recolectaron. Luna era impaciente, quería resultados. ¿Cuándo vamos a tejer, abuela? Cuando la lana esté lista, respondía el ara. Aprendieron a lavar la lana en el río helado, a cardarla con cardos secos, a hilarla con un uso improvisado, una simple vara de madera y una piedra. El ara, cuyas manos estaban acostumbradas a la perfección, ahora fallaba. Sus hilos salían gruesos, desiguales. Luna se reía, y el ara, por primera vez, reía con ella. Estaban sanando juntas. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Luna le preguntó: ¿Tú también caíste alguna vez, abuela? El ara miró las cenizas de su cabaña a lo lejos. Sí, hija. Caí desde muy alto. ¿Y lo lograste? ¿Lograste levantarte?, insistió la niña. El ara sonrió apenas, con un brillo nuevo en sus ojos. Estoy en eso. Luna no lo entendió en ese momento, pero esa frase se le quedó grabada. Lo que ninguna de las dos sabía era que ese encuentro no era casualidad. El ara había perdido su telar para encontrar una razón más grande: ayudar a alguien más a descubrir el suyo. Y así, sin planearlo, el ara comenzó a sanar también. Cada vez que Luna lograba hilar 1 metro de hilo parejo, cada vez que sonreía al descubrir un nuevo color en una flor, algo dentro de el ara se reparaba, porque entendió que a veces el destino te quita lo que amas, no para castigarte, sino para mostrarte lo que realmente puedes dar. El arte, que antes parecía tan lejano, ahora estaba más cerca que nunca. Ya no necesitaba un telar sagrado para sentirlo. Lo sentía en cada gesto, en cada respiración, en cada nueva vida que ayudaba a levantarse. Si sientes que esta historia te está hablando directamente, si has perdido algo que creías que era tu identidad, escribe en los comentarios: todo tiene un propósito. Y si quieres más historias como esta, suscríbete ahora. El tiempo siguió su curso en el valle. Los días se hicieron más cálidos y las heridas, tanto las visibles como las invisibles, comenzaron a sanar. Con las fibras que hilaron, el ara y Luna construyeron un telar pequeño, rústico, hecho con ramas amarradas. No era la máquina perfecta de antes, pero era suyo. Luna ya podía moverse con más soltura entre los hilos. Sus manos, antes torpes, empezaban a encontrar su propio ritmo. A veces intentaba apurarse, crear diseños complejos que veía en su mente, y los hilos se enredaban. Cada intento terminaba en frustración, mientras el ara la observaba con una paciencia infinita. Tranquila, Luna, le decía con voz serena. El tejido no se conquista de un salto, se conquista hilo a hilo. Pero quiero hacerlo ahora, replicaba Luna. No quiero seguir esperando. El ara la miraba y recordaba su propio impulso, aquel orgullo que la había llevado a ignorar a Inés, que la había llevado al fuego. Cuando llegue el momento, lo sabrás, respondía con calma. La vida tiene su propio ritmo. Forzarla solo te rompe antes de tiempo. Luna bajaba la cabeza, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Sin embargo, un día, el destino volvió a ponerlas a prueba. El ara había ido al río a buscar agua. Luna, ansiosa por demostrar su habilidad, decidió hacerlo sola. Quería tejer una estrella, como las que hacía su abuela. Se sentó frente al telar rústico. El viento soplaba fuerte y sus dedos se movían rápido, demasiado rápido. ¿Puedo hacerlo?, susurró para sí misma. Ella no entiende. Yo necesito crear. Se lanzó. El primer segundo fue glorioso. Vio el color tomar forma, pero enseguida, un hilo se atoró. Tiró con violencia. La tensión fue demasiada. El hilo, aún débil, se rompió. Al intentar arreglarlo, su mano golpeó una de las ramas del telar. La estructura se tambaleó y colapsó. El tejido, a medio hacer, cayó al suelo.
enredado, sucio. Cuando el ara regresó y encontró a Luna llorando sobre el telar roto, un escalofrío recorrió su cuerpo. Era como volver a revivir su propia caída, su propio incendio. El miedo la paralizó por un instante. Vio el desastre, los hilos rotos, el trabajo de semanas perdido. La antigua Elara habría gritado, habría culpado a la niña por su torpeza, por su impaciencia. Pero la nueva Elara respiró hondo. Se acercó a Luna, que temblaba en el suelo, y la cubrió con su manto, protegiéndola del frío, del viento, del mundo. Luna la miró con lágrimas en los ojos. «Lo intenté, abuela», susurró débilmente. «Quería ser como tú». Elara bajó el rostro y acarició el cabello de la niña. «No», le dijo suavemente. «No seas como yo. Sé mejor. Pero entiende algo, pequeña. Incluso cuando caes, incluso cuando todo se rompe, la vida no termina. Solo te está enseñando a levantarte». Elara se sentó junto a ella y por primera vez le contó todo. Le habló de su orgullo, de cómo se creía invencible. Le habló del dolor de la pérdida, pero también de la promesa que hizo en la oscuridad. Y entonces, como un rayo que parte el cielo, la verdad cayó sobre la propia Elara. Miró el telar roto, luego a su nieta, y entendió. «El fuego no fue mi final, Luna», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Fue mi escuela. La pérdida no fue un castigo. Fue la única forma en que la vida pudo enseñarme. Tuve que perder mi telar sagrado para aprender a construir uno nuevo contigo. Tuve que perder mi orgullo para encontrar mi propósito». Luna dejó de llorar y la miró, asombrada. Comprendió que el valor no está solo en el tejido perfecto, sino en no rendirse cuando se rompe. Elara, al verla sonreír de nuevo, sintió algo que no había sentido desde hacía mucho. Paz, porque entendió que aquel incendio no fue una maldición, sino el puente que la llevó hasta ese momento. Nada había sido en vano. Todo la había conducido hasta allí. Los días en el valle se hicieron más ligeros. El viento ya no rugía con fuerza, soplaba con suavidad. Juntas, abuela y nieta, repararon el telar. Esta vez lo hicieron más fuerte. El pequeño tejido de Luna había sanado. Sus manos ya no temblaban por la impaciencia, sino que se movían con determinación. Había pasado de ser una niña frustrada a una joven llena de coraje. Cada mañana, al despuntar el sol, se sentaba frente al telar y practicaba. A veces caía, a veces un hilo se rompía, pero cada intento la acercaba un paso más a su destino. Elara la observaba en silencio. Sabía que hay batallas que cada uno debe pelear solo. Una mañana, Luna se acercó a ella. «Hoy quiero terminarlo», dijo con firmeza. «No me quedaré en la orilla». Elara la miró con ternura. Sabía que ese momento llegaría. «Entonces hazlo», respondió con voz suave. «Pero recuerda, no tejas para impresionar, teje para agradecer». Luna asintió, esta vez comprendiendo aquellas palabras. Se sentó frente al telar. Elara se mantuvo atrás, observando con el alma temblando entre orgullo y nostalgia. Luna cerró los ojos un instante, respiró hondo y comenzó. Sus manos se movieron. El aire la abrazó. Se tambaleó en un nudo complicado, casi perdió el ritmo, pero logró estabilizarse. Sus dedos danzaban con una fuerza nueva, guiados no por la impulsividad, sino por la confianza. Y cuando pasó la última lanzadera, un grito de alegría resonó entre las montañas. Elara cerró los ojos. No lloró, pero el pecho le dolió. Dolor y felicidad se mezclaban como un mismo sentimiento. Era como si al verla tejer, una parte de ella también se elevara. Luna tomó el pequeño tejido, el primero, y se lo mostró. No era perfecto, tenía nudos, los colores no eran uniformes, pero estaba vivo. «Lo hice, abuela», exclamó. «Pude tejer». Elara sonrió. «Siempre pudiste», le respondió.
Solo necesitabas creer que tu caída no era tu final. Luna la miró con gratitud. Todo esto fue gracias a ti. Ella negó con la cabeza. No, hija. Fue gracias a lo que aprendiste del dolor. Yo solo te acompañé para que no olvidaras quién eras. El sol comenzaba a ocultarse. Luna volvió a mirar el telar. El arte la esperaba. Pero al girar la vista hacia el ara, notó algo en su mirada. Una mezcla de calma y despedida. «Seguiremos tejiendo juntas, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. El ara guardó silencio unos segundos. Luego miró sus propias manos, ahora callosas por el trabajo rudo, ya no por el hilo fino. «Mi tejido ahora es distinto», dijo lentamente. «Ya no necesito el telar para sentirme viva». Luna la miró sin entender del todo, pero sabía que sus palabras tenían un peso profundo. Entonces inclinó la cabeza en señal de respeto. «Prometo tejer por las dos», dijo. Y el ara, desde el suelo, alzó la mirada con una sonrisa tranquila. En ese instante lo comprendió por completo. Su incendio había tenido sentido. Porque si no hubiera caído, si no hubiera perdido su orgullo, nunca habría aprendido a levantar a otro. El ara se convirtió en parte de la armonía del valle. Una tarde, escuchó pasos. Un grupo de niñas de la aldea se acercaba, mirándola con admiración. «¿Eres tú la abuela que enseñó a Luna?», preguntó una. El ara asintió. «Entonces enséñanos a nosotras también». El ara sonrió. Su historia no había terminado, solo había cambiado de forma. Desde aquel día, el valle se convirtió en su nuevo cielo. Las jóvenes venían a escuchar sus historias, a aprender de su calma. Y aunque su cuerpo seguía en la tierra, su espíritu tocaba el cielo cada vez que enseñaba a otro a creer en sí mismo. Una noche, susurró al firmamento. «Ahora entiendo. No perdí mi arte, solo cambió de lugar». El tiempo pasó. El ara permanecía allí, observando cada ciclo con paciencia. Ya no sentía dolor. Había encontrado la paz. A veces, veía a Luna, ahora una maestra, enseñando a un círculo de niñas junto al río. Su legado estaba a salvo. Una tarde, el ara cerró los ojos y recordó. Recordó el impacto, el fuego, el dolor. Pero esta vez no dolió. Si no hubiera caído, pensó, nunca habría visto lo que hay aquí abajo. Nunca habría conocido a esta niña que hoy teje gracias a mí. Abrió los ojos. Así es la vida. A veces todo parece oscuro hasta que la luz encuentra una grieta por donde entrar. Las niñas se acercaron. Le contaron cómo Luna se había convertido en una líder fuerte, cómo su historia se había esparcido. Le dijeron que gracias a ella, muchas habían aprendido a no rendirse. El ara los escuchaba con una sonrisa. Su historia ya no le pertenecía. Era una enseñanza que viajaba con el viento. «Acuérdense de esto», les dijo. «Todo pasa por una razón, aunque a veces esa razón solo se entiende cuando dejas de luchar contra la vida y comienzas a escucharla». El viento sopló, y el ara, en silencio, agradeció. Agradeció el fuego que la hizo caer, el dolor que la obligó a detenerse, la humillación que la volvió humilde, y el destino que, aunque cruel al principio, le había mostrado un propósito más grande que su propio orgullo. No se trataba de ser la mejor tejedora, sino de aprender a nunca rendirse, incluso cuando ya no puedes tejer. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que la vida te arrebató tu don, recuerda esto. Tú también puedes volver a empezar. Solo necesitas creer, resistir y confiar en que todo tiene un propósito. Suscríbete a este canal para seguir descubriendo historias que sanan el alma, que te recuerdan que el dolor no te destruye, te transforma, y que los sueños no mueren, solo cambian de forma.